Ahora sí vamos con el segmento La libertad de expresión ya es de todos. Adelante. La verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Exijamos la verdad. Merecemos la verdad. La libertad de expresión es de todos. Por un verdadero Estado de Derecho y no de opinión. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Bueno, y uno no sabe ya si reír o llorar. Créanme que pocas veces he visto escritas tantas tonterías de un supuesto académico. Este tipo es director del Departamento de Economía de la Universidad de San Francisco. Pobres chicos que aprenden economía en San Francisco. Aprenden ideología disfrazada de ciencia. Me refiero al editorial Más Economía y Menos Política, escrito por Pablo Lucio Paredes. Veamos el siguiente video. Más economía y menos política. En Diario El Universo, Pablo Lucio Paredes, para quien el mayor problema de un país pasa porque en sus instancias de poder las actuaciones políticas superan a las económicas. Un estudio donde mencionan que peruanos y chilenos son los ciudadanos a quienes menos les interesa la política. Y obviamente, viene la duda. ¿No será una de las razones del relativo éxito que han tenido esos dos países? No es bueno entonces que los ciudadanos se interesen en la política, pero ¿no será verdad que las grandes decisiones de un Estado y de una sociedad dependen de una decisión política? La realidad es más flexible y no tan acartonada como lo sostiene Pablo Lucio Paredes. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, lo aclara mejor. Cuando se hace política pública se toman decisiones políticas, como su nombre lo indica, con instrumentos de carácter técnico, pero que responden a quien tiene el poder. Cuando el poder estaba en manos de los banqueros, la prioridad para recibir recursos eran los salvatajes bancarios y las securitizaciones. Hoy, que el poder lo tiene el pueblo ecuatoriano, las prioridades son hospitales, escuelas, carreteras, becas, hidroeléctricas. La prioridad es nuestra gente. La política no es mala, el poder no es malo. Lo malo es que no se utilice para servir, sino para servirse de él, como lo hicieron gobiernos del pasado. La política económica no es neutra, y aunque utilice conocimientos técnicos, responde a la distribución del poder en la sociedad. Por lo que proponer más economía y menos política es un sinsentido. Por eso, si los ecuatorianos honestos, comprometidos, no nos interesamos en política, como nos quiere sugerir el analista de oposición, quienes van a hacer política serán precisamente los otros, los que utilizaron el poder para servirse, los que nos dejaron hastiados de sus políticas y que hoy pretenden decirnos que todo debe ser técnico. Decisiones políticas con instrumentos de carácter técnico. Decisiones políticas tomadas por políticos honestos. El presidente Correa en el seno de la UNESCO en París. Aunque la ciencia y tecnología son necesarias, el problema del desarrollo no es técnico, es básicamente un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿La sociedad o el mercado? Eso es lo que está en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital. Así no tiene que ser. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre el mercado. Más política honesta y menos medidas económicas impuestas por los grandes capitales en detrimento de las sociedades, y menos tecnócratas neoliberales. Pero Pablo Lucio Paredes dice que la economía es el mundo del derecho y responsabilidades, la política, el de la imposición. Brillante definición del analista. ¿O sea que el mismo premio Nobel de la Economía está equivocado? Pues Joseph Stiglitz,
sostiene que la ciencia económica es una de las grandes responsables de la crisis europea. En su libro, Caída Libre, el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, del año 2011, se puede leer: debe incluirse a la ciencia económica como una de las principales responsables de la crisis que vivimos. La ciencia económica proporcionó a los grupos de poder argumentos sobre la capacidad y eficiencia de la autorregulación de los mercados. Y como dice el presidente Correa, ideología disfrazada de ciencia. Pablo Lucio Paredes: Más economía y menos política. Lo más destacado del absurdo. ¿Qué cantidad de tonterías que se escriben? Dice este señor que el problema es que nos dedicamos mucho a la política y poco a la economía, como si se pudieran separar las dos cosas. No ha entendido este señor que la economía nació como economía política. Ahora nos la quieren disfrazar de puramente técnica, y eso no es otra cosa que legitimar la ideología vigente. No hay más política que eso, ¿no? Por el contrario, se necesita estar consciente de que lo que se hace responde a decisiones políticas, y esas decisiones políticas a su vez responden a quien tiene el poder. Nos quieren hacer creer que hay una vía única, es decir, el salvataje bancario fue pura técnica económica, no fue decisión política de masacrar a la gente por salvar unos cuantos banqueros. ¡Qué pobreza de criterio! Este pobre señor no entendió absolutamente nada de estos tecnócratas neoliberales. Qué ignorancia que demuestran, perdónenme, no encuentro otra palabra. No han entendido que en la raíz del problema está el problema político, que una vez que se toman decisiones políticas, ahí viene la parte técnica, y quieren hacernos creer que la economía es puramente técnica, que el problema del desarrollo es puramente técnico, es básicamente político. ¿Quién tiene el poder? Y si el poder lo tiene el pueblo, como en este caso el pueblo ecuatoriano, se toman decisiones en base a las grandes mayorías, se aplican políticas económicas, como ya lo explicó este brillante joven, nuestro ministro de Coordinación de Política Económica, Patricio Rivera, se aplica política económica, ¿ya?, en función de esa relación de poder, antes esa política económica se tomaba en función de los banqueros, en función de las burocracias internacionales, ahora se toma en función del ser humano, en función del pueblo ecuatoriano. Es exactamente al revés. El problema es que se ha satanizado la política y una ideología disfrazada de ciencia nos han hecho creer, con una ideología disfrazada de ciencia nos ha hecho creer que la economía es puramente técnica. Este señor no entendió absolutamente nada, pobres alumnos. Y sataniza la política. Claro que hay mala política, como hay malos economistas, dicho sea de paso, hay malos políticos, pero la política es la forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones, en base a otras cosas, a quién tiene el poder en esa sociedad. Entonces se toman las decisiones y ahí viene la parte técnica. Entonces se puede tomar una política económica, se puede aplicar un modelo económico en función, como era antes, de los banqueros, en función de fundamentalismo, el boboaperturismo, en función de burocracias internacionales, en función de los acreedores del país, o se puede tomar una política económica, un modelo económico, en función del bien común, planificadamente, en función de la justicia, de la equidad, no de la entelequia del mercado, del boboaperturismo, del sálvese quien pueda. Pero este señor nos dice que la economía es derechos y responsabilidades, y la política imposiciones. Brillante. Y esto es profesor universitario. ¡Qué vergüenza! Créame que es una de las cosas más adefesiosas que he leído en los últimos tiempos, y me apena y me preocupa que venga un supuesto académico, por tecnócrata neoliberal que este sea. Bueno.